Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Ocupa Galerón y tengo el agrado de ser la moderadora de esta entrevista cuyo tema es la aplicación o inaplicación del Decreto de Urgencia 016-2020. Para ello tengo el honor de presentar al magistrado Gino Yangali Parraguirre, quien se desenvuelve actualmente como presidente de la octava Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Lima, Sala de la Oralidad. Muchas gracias. Estoy a disposición de las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que el decreto de urgencia 016-2020 ha sido ampliamente cuestionado, incluso mediante control difuso. Jueces de diversas salas han inaplicado el decreto anteriormente. A raíz de ello, es que le planteamos algunas preguntas, pero para ello antes el doctor nos expondrá dos ejemplos para poder entender más de cerca este decreto de urgencia. Adelante, doctor. Muy bien. La verdad que para mí es un grato momento de compartir con la juventud, ¿no? Y las ganas que tengan por esta pasión por el derecho, ¿no? Así de que creo que debemos de empezar. Para enfocarnos estrictamente en este problema y su implicancia real en la resolución de los casos cotidianos que tenemos en la sala, podemos describir dos situaciones reales, no que nos han contado, que las vivimos todos los días en la sala, donde podremos apreciar puntualmente si el decreto de urgencia 016 afecta o no, ¿no? Los derechos fundamentales y si el mismo cuenta con ciertos rasgos de constitucionalidad que permite generar un ascenso meritocrático de la función pública. Bien, vayamos al primer caso. Les he traído dos casitos, ¿no? El primer caso. En este primer caso, un trabajador que posee la condición de obrero municipal, un obrero municipal tiene diversos cargos, ¿no? En cualquier municipalidad, ustedes viven, por ejemplo, en Miraflores, San Isidro, Comas, Olivos, etcétera, todos tienen esos cargos, ¿no? El obrero municipal puede ser jardinero, puede ser chofer de cisternas, puede ser limpieza pública, policía municipal, serenazgo, operador de cámara de video, vigilancia, etcétera, ¿no? Y estos son contratados por el ente municipal, ¿no? Y generalmente se dan estos contratos en diversos contratos de temporalidad, ¿no? Y cuando eso llega un momento en que termina el plazo porque son contratos a plazo fijo, o CAS también podrían ser, ¿no? Y lo cesan de la actividad, ¿no? A causa de una no renovación de su contrato. Y en consecuencia el trabajador se ve expulsado de la entidad edil, ¿no? Y solicita el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, sujeta al régimen de la actividad laboral que está prevista en el decreto legislativo 728, aprobado por el decreto supremo 003-97-TR, ¿no? Y aparte de eso, pide la reposición a su puesto de trabajo, por cuanto su actividad se sujetaba al cargo de obrero municipal y su régimen se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Los obreros son del régimen privado, ¿correcto? No obstante que es un empleo público, ¿no? Bien. En tal caso, le presentan la demanda al juez y ve efectivamente que todo está correcto. Se desnaturaliza, puesto que aplicamos, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad, ¿no? Se desnaturaliza porque definitivamente este es un trabajador obrero y debe ser contratado, pues está realizando labores propias de la municipalidad
entonces es un trabajador de la empleadora, ¿no es cierto? Y por eso el juez declara fundada la demanda. Y la sala, ¿qué hace en este caso? Confirma la sentencia y reconoce la relación laboral a plazo indeterminado dentro de un régimen de la actividad privada por no encontrarse dentro de los supuestos de aplicación del precedente vinculante Huatuco y no formar parte de la administración pública, conforme lo ha dicho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces, limpio, ganó este trabajador y se ha ordenado su reposición. Aquí estamos en el primer caso, ¿no? Sí. En consecuencia, en este proceso encontramos en una etapa de ejecución de sentencia. Ya hemos ganado el juicio, limpio. Y vamos donde el juez y le decimos, señor, esta es mi sentencia, tiene autoridad de cosa juzgada, en tal sentido, en tal situación, viene el procurador público, porque la defensa de las municipalidades está a cargo del procurador público. ¿Y qué solicita este señor? Solicita la suspensión del mandato de reposición o la variación a una indemnización por despido arbitrario en base a la aplicación del decreto de urgencia 016-2020 y el cual es admitido en el órgano jurisdiccional modificando la pretensión y solo ordena ya no la reposición, sino ordena solamente indemnización, sin que tenga la posibilidad de acceder a su puesto de trabajo, pues el Poder Ejecutivo no ha ordenado legislativamente tal reposición. ¿Cuál es la contrariedad en este primer ejemplo? Señor, yo he ganado limpiamente mi proceso. El juez me ha dado la razón. La sala ha confirmado mi sentencia. Voy a que se ejecute y me dice el procurador, señor, voy a solicitar que la reposición, que usted ya la ha ganado con sentencia, con cosa juzgada, sacrosanta, y voy a solicitar que esa reposición se cambie por una indemnización. ¿Eso es posible en el Perú? Lamentablemente es una cosa horrorosa, como diríamos, ¿no? En materia jurídica, ¿no? Porque definitivamente, ¿cómo nos podemos ir con esta garantía constitucional? Ustedes saben dónde está la cosa juzgada, en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. ¿Dónde está la cosa juzgada? En diversos instrumentos jurídicos internacionales, ¿no? Que si me dan tiempo podríamos hablar un poquito más. Este es el primer caso. Miren lo que ocurre. Usted gana, pero no ganó. Al final del partido le meten gol con la mano. Muy bien. Vamos a ver un segundo caso. Lo han entendido, ¿verdad? Este primer caso. No, ya, perfecto. El segundo caso. Un trabajador ingresa a laborar a una entidad pública mediante un contrato de SNP. ¿Qué es SNP? Servicios no personales. Igual, locación de servicios. Es un contrato que está en el Código Civil, ¿no es cierto? Y posteriormente es contratado mediante CAS, ejerciendo labores administrativas. En ese sentido, a pesar que la entidad ostenta un régimen mixto, el trabajador lo cesan de sus actividades por la causal de no renovación. O sea, se acabó el plazo de tu casa, te vas a tu casa, ¿no? Así es. En base a la aplicación del régimen CAS. Por consiguiente, ante la presentación de una demanda de este trabajador, ¿no? Demanda ¿qué cosa? La desnaturalización del contrato SNP y la inaplicación del contrato administrativo de servicios. Esos, como trabajador, dice, por favor, desnaturalícelo, por favor, inaplíquelos, ¿no? Y también solicita, en segundo lugar, la reposición.
como usted está cometiendo fraude, porque eso lo que yo trabajo es una actividad propia de la empleadora, ¿no? En consecuencia se desnaturaliza, ¿no? Entonces, solicita la reposición y en primera instancia procede a declarar inadmisible la demanda. ¿Por qué? Porque el decreto de urgencia 016-2020 prohíbe que la pretensión de desnaturalización, SNP y ineficacia del CAS puedan acumularse con la demanda de reposición. Entonces, yo para acceder a la reposición tengo que declarar primero la reposición, perdón, la desnaturalización, ¿correcto? Del contrato. Y una vez desnaturalizado, pido en segundo lugar la reposición. Pero el requisito es primero, desnaturalización, luego viene la reposición, ¿ok? Pero como este decreto de urgencia 016-2020 prohíbe la acumulación, entonces le dice, no, un momentito, usted no puede acumular dos petitorios en una sola demanda. Usted solamente puede demandarme una sola cosa, ¿correcto? En consecuencia, demándelo primero. Uno, ya, perfecto. Yo me acomodo a eso y demando la desnaturalización de los contratos. Muy bien, felices todos, demandamos, gano mi juicio y digo, ya gané. Ahora voy a demandar mi reposición. Ya. ¿Ustedes en cuánto tiempo creen que un proceso de desnaturalización puede durar en el Poder Judicial? Te quedas corta, ¿no? Más o menos estamos hablando de 2 años, 2 años y medio, ¿correcto? Entonces, él regresa, ya ganó su reposición, regresa y dice, ahora demando mi reposición, ya ganó su desnaturalización, perdón, ahora demando mi reposición. ¿Qué va a pasar ahí? Le van a decir, señor, el plazo de caducidad para que usted demande reposición son de 30 días. Ya se pasó. ¿No quedaría usted como burlada en este caso? ¿Por qué? Porque está prohibida la acumulación. ¿Se dan cuenta? Ahora ya entendieron dos de las grandes aristas que tiene este decreto de urgencia, ¿no? Que va contra una de tantas, ¿no? Que va contra la cosa juzgada y que va contra el derecho de petición a la acumulación, ¿no? Principios universales que no se pueden tocar. Todo el mundo reconoce esto, salvo los estados ya salvajes, ¿no? Que puedan haber por ahí, ¿no? Que no es el caso del Perú, por supuesto, ¿no? En consecuencia, esto no puede suceder acá, ¿ok? Ya tenemos la concepción, ¿correcto? Sí. Ya, ahora sí. Ok, entonces ahora procedemos a las preguntas. Perfecto. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en el Perú. Ustedes saben que en materia de empleo estamos en el primer lugar en el mundo de desempleo en esta pandemia. En porcentajes estamos número 1 a nivel mundial de pérdida de empleos. Hemos perdido aproximadamente, no son cifras mías, sino del INEI, hemos perdido 6.300.000 puestos de trabajo, lo cual quiere decir que aproximadamente de 3 trabajadores, 2 han perdido el puesto de trabajo. Es grave, ¿no? En estas circunstancias de pandemia se debe de promocionar el empleo y no de reducirlo.
el, el prohibir la estabilidad en el empleo de un trabajador resulta sumamente grave, porque cuando despiden a su papá, a su hermano o al abuelito, lo que sea, es una familia. Y una familia entre 3, 4 o 5 personas, usualmente. No solamente afecta un despido, afecta al trabajador. ¿Y los demás qué? ¿No es cierto? Entonces, por parte de esa situación se produce un desabastecimiento económico dentro del núcleo duro de la sociedad que es la familia, ¿no? Además, también vamos a encontrar definitivamente algunas voces, ¿no? Como alguna prensa que nos ha atacado en una oportunidad, ¿no? Que nos decía cómo es posible que esto está rompiendo el orden para el ingreso y el acceso a al empleo público. Pero el problema es que el Estado, más que eso, tiene la obligación de dar todas las circunstancias necesarias para que todos tengamos empleo. No significa que todos vamos a estar empleados por el Estado, no, pero sí nos tiene que dar todas las circunstancias necesarias para que yo pueda conseguir trabajo, y un trabajo digno, ¿no? Que le llaman la Organización Internacional del Trabajo, le llama trabajo decente, que son los estándares mínimos que debe de tener un puesto de trabajo, ¿no? Para que el hombre se sienta con dignidad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la parte socioeconómica que ha afectado este decreto. Además de la parte jurídica, se ha ido contra todos los principios y convenios internacionales que ha suscrito de mutuo propio el Estado peruano. Y realmente es una vergüenza para el Perú, ¿no? No cumplir con su palabra. Si yo les ofrecí estar con ustedes esta tarde y yo les apago el micro y se acabó, ¿cómo quedo con ustedes? ¿No es cierto? Uno tiene que cumplir la palabra. Eso es lo más importante en el hombre. En una institución también debe ser así. ¿Correcto? Bien. Bien, entonces, desde la perspectiva que usted nos ha dado, puedo concluir que afecta, digamos, de manera directa al trabajador y a la familia, el núcleo duro de la sociedad, como nos dijo, sino que también este decreto también estaría afectando al Estado porque no está cumpliendo su deber protector, ¿no? En ese caso. Así es. Bueno, el 041 era una garantía de que después de pasar un año, un trabajador ya quedaba con estabilidad, ¿no? Pero esto fue sumamente criticado por algunos sectores de la normatividad laboral. Yo creo que prácticamente algunos órganos jurisdiccionales no venían aplicando este dispositivo, ¿no? Tendrán sus motivos, sus razones, ¿no? Pero más al margen de todo esto, yo creo que necesitamos sí una reforma de puestos de trabajo, tanto al interior de puestos de trabajo públicos, como también una reforma de los sectores privados. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el sector público, hay profesores universitarios que se jubilan a los 75. En magistrados se jubilan a los 70. En notarios públicos, que se dice que son cuasi funcionarios porque no dependen de la remuneración, no se jubilan. Sí, hasta cumplen 100 años siguen firmando, ¿no?
generalmente los militares a máximo 60 años, ¿no? Entonces, vean ustedes, por tocar un punto nada más, el desorden. Algunos estudiantes de derecho desisten a veces por especializarse en materia laboral porque dicen, es un derecho muy desordenado. Sí, pues, es desordenado, pero no es difícil. Y es un curso, y es una especialidad que está realmente creciendo de una forma muy, 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 muy fuerte. Les voy a contar más o menos para que ustedes vean la importancia de toda esta especialidad. En materia civil hay dos salas de la Corte Suprema y creo que una se va a encargar ya próximamente de materia laboral. En penal hay solamente 2 salas en la Corte Suprema y ahorita en sala constitucional y social de la Corte Suprema, el viernes se ha publicado la creación de la 5ª Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay 2, allá hay 2 y en esto 5. ¿Qué está pasando? ¿Y ustedes creen que estos 6.300.000 no van a producir un tsunami de procesos laborales que van a ser conocidos por el Poder Judicial? Nos vamos a ahogar con tantos expedientes. Entonces la situación, vean cómo es la situación económica, jurídica, ¿no? Nos está afectando enormemente. ¿Correcto? Por supuesto, por supuesto. Vamos a, para que ustedes puedan hacer un criterio, tener un criterio más o menos. Yo no les voy a tocar en este momento, no les voy a tocar en este momento normas internas, ¿no? Sino les voy a tratar de tocar normas internacionales, ¿ya? Que están colisionando con con este decreto de urgencia, para que vean cómo nos está mirando el mundo. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 23 dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Protección contra el desempleo. ¿Qué está causando el 016? ¿Empleo o desempleo? Creo que la respuesta ya la tienen ustedes, ¿no? ¿Ok? Bien. Contra el Pacto de San Salvador, ¿no? El artículo 7 reconoce el derecho al trabajo. Todos tenemos ese derecho. Y especialmente la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. Acá se está promocionando la estabilidad o la inestabilidad, ¿no? De acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justicia, separación, etc. Muy bien. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es la convención CEDAW. Usted, señorita, usted debe conocer esta convención desde la primera letra hasta la final, porque esto va a defender los derechos de la mujer. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El artículo 11, ¿no? Dice, ¿qué es lo que debe defender? El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. ¿Lo está reconociendo este decreto 016? El Pacto de San José, el artículo 67, respeta el derecho a la cosa juzgada.
¿Qué está haciendo este decreto de urgencia? ¿Está protegiendo la cosa juzgada? No, ¿verdad? Muy No. bien, seguimos. El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la acumulación, si leemos el artículo 29, nos habla pues del derecho a la acumulación. ¿Aquí nos permiten acumular? No, No, ni pretensión subordinada tampoco. no hay sustancias, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26, ¿qué es lo que dice? El trabajador debe de tener sus derechos laborales en forma progresiva. ¿Qué significa el principio de progresividad? Que debe ser así. Los derechos se van subiendo, no degresiva, no bajando. ¿Correcto? Aquí estamos progresando o estamos decreciendo. Estamos retrocediendo, creo. Así es, ¿no es cierto? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, igual, el artículo 2.1 también habla del principio de progresividad y parece que no le hacemos caso. El principio de integralidad maximizada de los derechos humanos. Este principio, ¿dónde está? En la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 29, que señala que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes, de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados, ¿no? O sea, definitivamente no se puede limitar derechos fundamentales, como la cosa juzgada, como la acumulación, como el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad laboral, todas esas cosas no se pueden limitar. Y el decreto de urgencia 016 nos está limitando o nos está promocionando todos estos derechos. Entonces, el mismo principio de principio de integralidad maximizada de los derechos humanos lo encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 52 y el artículo 29 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En conclusión, podemos apreciar pues que hay una prohibición de la ejecución de derechos fundamentales. N, que sería largo de explicar acá, ¿no? Y que existe también. Para finalizar esta situación, ha salido un decreto de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia 016-2020. ¿Para qué se utiliza un decreto de urgencia 016-2020? Para casos de emergencia, por su nombre lo dice, decreto de urgencia, para casos de urgencia. ¿Era un caso de urgencia el limitar derechos fundamentales? No, no Hasta creo. en su forma, no han caído, no se ha caído este decreto, ¿no? Este decreto de urgencia, ¿no? Finalmente, la octava laboral tuvo a bien de expedir estos criterios que han seguido los demás órganos jurisdiccionales mayoritariamente. Solamente conozco 2 o 3 órganos a nivel nacional que no siguen estos criterios y que lo están aplicando a rajatabla. Motivos tendrán y tendrán su derecho a defender su posición de su resolución, ¿no? Pero también quiero decirles lo siguiente, que conforme al voto singular sustentado por el magistrado Manuel Miranda Canales, en el expediente 2102 del 2019, de fecha 14 de abril del 2020, se aprecia que los fundamentos señalados por esta parte ha servido de base para la expedición de la referida sentencia y sea base para la implementación del distinguish en múltiples causas a nivel nacional. Es decir, ha sido citada por el Tribunal Constitucional la sentencia que inaplica el decreto de urgencia 016, ¿no? Así es.
También tengo que decirles que por estos mismos fundamentos el Congreso de la República ya tenemos un dictamen de un proyecto de ley 5.565 del 2020 CR del 18 de junio del 2020 que ha sido aprobado por la comisión que ha investigado esto y ha propuesto al Pleno, solamente que todavía no lo ha tocado el Pleno, la derogatoria, ¿no?, del artículo 3 y 4, así como la única disposición complementaria y derogatoria del decreto de urgencia comentado, ¿no? Y finalmente, no debemos de olvidar que el artículo 7 del Protocolo de San Salvador regula en forma expresa, en plena concordancia con el artículo 27 de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no?, que en el caso que un despido injustificado del trabajador tendrá pleno derecho a la tutela restitutoria o una acción indemnizatoria conforme a su libre voluntad. Es decir, ¿quién decide cómo me van a resarcir a mí un acto inconstitucional? El trabajador. ¿De qué forma? O me repones o me pagas una indemnización. ¿Quién lo elige? ¿El Estado? ¿El empleador o el trabajador? Este último. Cuando a usted le violentan sus derechos, usted tiene la posibilidad de decir, yo escojo esta satisfacción que ustedes me tienen que dar, ¿correcto? Y el Estado no tiene por qué meterse en cómo es la forma de resarcir al trabajador, ¿correcto? Y muy bien. Y para finalizar, les quiero decir de que si ustedes quieren cambiar para mejorar siempre, ustedes deben de hacer algo distinto de lo que vienen haciendo. Porque si siguen haciendo lo mismo, definitivamente el cambio no se va a producir. Para hacer un cambio tienen que hacer las cosas de diferente forma. Esa es la única forma de llegar al progreso. Como mensaje les dejo. Muchas gracias y creo que hasta otro momento. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por responder nuestras preguntas y por su disponibilidad también. Antes de concluir, me gustaría poder emitir una opinión y saber si mi opinión es acertada o no. Con todo lo que nos ha comentado, con todo lo que hemos podido leer, a manera de, creo yo, que ese decreto quizás no es, o al menos el artículo 3, no es acertado para una realidad como la nuestra, sobre todo por el tipo de procesos que tenemos, a pesar de que pues en la norma se establezca un plazo corto, en la realidad no es tan corto. De manera que creo que este artículo funcionaría si es que nuestro sistema respetara los plazos que tenemos. Quizás el trabajador podría solicitar o bien la reposición o la indemnización o el reconocimiento del vínculo laboral en este proceso y poder ir a otro proceso, pero lamentablemente en nuestra realidad los procesos son largos y eso creo yo que crea un espacio para la vulneración de derechos que ya usted ha mencionado. Correcto. Estoy con usted. Muy bien. Esa es la forma de hacer la dilucidación del problema. Para finalizar, les invito a mi página del Facebook de la octava sala laboral, donde colgamos nuestras sentencias, colgamos nuestras audiencias y colgamos las conferencias que nosotros dictamos, ¿correcto? Así que pásense un poquito por ahí, creo que de repente cogen algo interesante, ¿ok? Y muchas gracias por esta invitación y siempre quedo a disposición de ustedes, ¿ah?